Hola, les damos la bienvenida a todos a nuestra capacitación Conozca sus derechos. Hoy espero brindarles información sobre sus derechos en lo que respecta a la aplicación de la Ley de Inmigración. También les brindaré algunas herramientas e información para que ustedes y sus familias puedan prepararse mejor en caso de que se aplique la Ley de Inmigración. Hay muchas cuestiones que no podemos controlar, pero podemos asegurarnos de que todos cuenten con la información necesaria. También quiero comentar que lo que no puedo hacer en esta capacitación. No puedo responder preguntas sobre qué cambios se están implementando o podrían producirse en la ley y la política de inmigración. Y no puedo responder preguntas sobre sus casos individuales. Y muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Entiendo de que este puede ser un tema difícil para quienes están siendo directamente afectados, pero agradezco que se estén tomando el tiempo para informarse sobre este tema tan importante, ya sea para usted mismo o para quienes trabajan con usted. Yo trabajo con la Coalición de Representación de Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts. Mira aboga para mejorar la vida de los migrantes y los refugiados en Massachusetts. Y nuestro objetivo es crear un estado en el que todos podamos prosperar y participar en la vida social, económica y cívica de nuestra comunidad, sin importar de dónde venimos o cómo llegamos aquí. Comenzaremos con una breve descripción de lo que se supone la aplicación de las leyes de inmigración. Existen tres grandes organismos en el Departamento de Seguridad Nacional: Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, o UCIS, Aduanas y Protección Fronteriza, o CBP, y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, o UCIS, revisan las solicitudes y llevan al cambio entrevistas para casos de asilo, residencia permanente, conocida como la Green Card, visas especiales y ciudadanía. Esta agencia puede otorgar estatus migratorio a las personas que califican, pero también puede negar solicitudes. Si se niega una solicitud y la persona es deportable, el UCIS también puede iniciar un proceso de deportación en su contra. El segundo es el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, o en inglés conocido como Customs and Border Patrol. CBP es la Policía de Inmigración en la frontera de Estados Unidos. También puede aplicar la ley en cualquier lugar dentro del área de 100 millas a lo largo de las fronteras terrestres y costeras. Es posible que vean oficiales del CBP en las fronteras de Canadá y México, y también en todos nuestros aeropuertos e internacionales. El CBP también realiza controles en cualquier lugar situado a menos de 100 millas de la frontera. Por ejemplo, es posible que escuchen hablar de puestos de control en las carreteras en Maine, Vermont, Nuevo Hampshire o el norte del estado de Nueva York. No lo hemos visto, pero es posible. Y por último, está el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Immigration and Customs Enforcement, ICE, que constituye la Policía de Inmigración dentro de Estados Unidos. ICE detiene a las personas que están intentando deportar y también representa al gobierno ante la Corte de Inmigración. Cuando los agentes de inmigración realizan operativos en la comunidad, a veces usan uniformes. Estos son algunos ejemplos de cómo pueden ser: chaquetas negras o azul marino con las palabras Police, ICE o HSI,
que significa Homeland Security Investigations. También puede haber agentes federales de otras agencias, quienes podrían usar uniformes como iniciales FBI, que es el Federal Bureau of Investigation, ATF, que es el Bureau de Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, o la DEA, Drug Enforcement Administration. Los agentes de inmigración también realizan actividades oficiales vestidos de civil, es decir, vestidos sin uniforme. Desafortunadamente, son muchas las formas que el Departamento de Inmigración puede usar para encontrar a personas quienes deportar. El CBP detiene a muchas personas en las fronteras cuando intentan ingresar a Estados Unidos sin documentos válidos. Los oficiales de ICE también pueden detener a personas que ya están en los Estados Unidos. Cuando la policía detiene a una persona y la acusan de un delito, sus huellas dactilares se comparten con el Departamento de Inmigración, que puede decidir detener a esa persona y someterla a un proceso de deportación. Una de las formas más comunes en que la policía puede identificar a las personas es a través de los controles de tráfico. Hablaremos más adelante sobre sus derechos si los detienen mientras conducen, pero deberían tomar medidas ahora para asegurarse de tener una licencia y un registro válido. La aplicación de la ley también puede producirse en el marco de una redada o de un esfuerzo específico para detener a personas concretas. El Departamento de Inmigración puede tratar de deportar a personas porque no tienen estatus legal en Estados Unidos. También pueden tratar de deportar a personas que hayan cometido ciertos delitos a quienes se haya condenado por ellos. A veces las condenas, incluso por delitos menores, pueden llevar a la deportación. También se puede deportar a una persona por infringir las leyes de inmigración, como quedarse más tiempo del permitido por una visa o ingresar ilegalmente o cometer fraude. Ahora, ¿quién corre el riesgo de ser deportado? Cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense puede ser objeto de deportación. Las personas que no gozan de una condición migratoria pueden resultar deportadas por el mero hecho de no tener dicha condición. Sin embargo, incluso las personas con condición migratoria a veces pueden resultar deportadas, generalmente si se las condenó por un delito. Si presentaron una solicitud de asilo, que no se les podrá deportar hasta que un juez de inmigración revise su solicitud. E incluso entonces es posible que puedan presentar una apelación. La mayoría de los migrantes que ya se encuentran en Estados Unidos tienen derecho a un proceso justo y no se puede ordenar su deportación sin antes celebrar una audiencia ante la Corte de Inmigración. La administración del presidente Trump anunció que utilizaría un proceso llamado deportación acelerada, en inglés conocida como expedited removal, para deportar rápidamente a personas sin estatus legal que hayan ingresado sin visa y hayan estado en los Estados Unidos por menos 2 años. Bajo este proceso de deportación rápida, no existe el derecho a presentarse ante un juez de inmigración a menos que usted declare que tiene miedo de regresar a su país y apruebe una entrevista inicial de elegibilidad para el asilo. Entonces, si un agente de inmigración intenta detenerlo o detenerla o detenerle y usted ha estado en los Estados Unidos por más de 2 años, es buena idea que lleve consigo pruebas de esa estancia, como comprobante de domicilio, expedientes escolares, laborales o pruebas médicas, para que pueda presentarlas.
Si ha estado en los Estados Unidos por menos de 2 años, pero ya se encuentra en un proceso de deportación o tiene un estatus de admisión humanitaria temporal como algún tipo de parol válido, tiene una solicitud pendiente, lleve consigo evidencia de eso. Y recuerde que si tiene un caso pendiente en la Corte de Inmigración, debe revisar el estatus de su caso con regularidad. Ahora, hay una nueva norma en vigor que exige que todas las personas no ciudadanas que hayan estado en los Estados Unidos durante 30 días o más se registren ante el gobierno federal. Sin embargo, muchas personas no ciudadanas ya se consideran registradas, incluyendo aquellas que tienen una residencia permanente, una solicitud de residencia permanente, ingresaron con una visa o algún tipo de estatus de admisión humanitaria temporal como parol, incluso si ya se expiró, tienen un permiso de trabajo, están en proceso ante la Corte de Inmigración aquellas personas que no se consideran registradas. Por ejemplo, quienes no han tenido contacto con las autoridades de inmigración o quienes han solicitado un estatus, pero no les han tomado las huellas dactilares, deben de completar un formulario de registro a través de su cuenta de UCIS y luego asistir a una cita para la toma de huellas dactilares. Se supone que los padres deben registrar a sus hijos y los jóvenes de 14 años o más deben registrarse ellos mismos. Quienes ya están registrados deben volver a registrarse dentro de los 30 días posteriores a cumplir 14 años. Es importante que comprenda las posibles consecuencias de registrarse y de no hacerlo. Si se registra, también podría aumentar su riesgo de ser identificado para deportación y podría enfrentar cargos penales para ingresar a los Estados Unidos ilegalmente. Si no se registra o no lleva consigo pruebas de su registro, podría correr el riesgo de ser acusado o acusada o acusade de un delito. Debe consultar con un abogado para comprender mejor el riesgo en su situación particular. Entonces, ahora que analizamos en qué consiste la aplicación de la ley de migración, veamos cuáles son sus derechos. Lo primero que deben saber es que todas las personas en Estados Unidos gozan de ciertos derechos básicos en virtud con la Constitución de Estados Unidos, independientemente de su ciudadanía o su condición migratoria. También quiero señalar que las personas no siempre sienten seguridad a la hora de valer o ejercer sus derechos. Lo que usted haga va a depender de las circunstancias, incluyendo si es noche o si es de día, si hay alguien presente viendo lo que está sucediendo, su propia identidad y el comportamiento de la gente. El objetivo de esta capacitación es enseñarles cómo hacer valer sus derechos si es que lo desean. Sin embargo, para tomar una decisión informada sobre si deben hacer valer sus derechos y cómo hacerlo, primero deben saber cuáles son. Quiero comenzar compartiendo una herramienta muy útil, una tarjeta de Conozca sus derechos. Existen muchas versiones de esta tarjeta, pero la que se muestra aquí se conoce como la tarjeta roja y la elaboró una organización en California. Hacer valer el derecho a permanecer en silencio puede ser difícil, por lo tanto, puede ser útil contar con una herramienta como esta tarjeta para que puedan comunicarle al oficial que desean permanecer en silencio y no responder ninguna pregunta. Por un lado, se desea permanecer en silencio y no responder ninguna pregunta. Por otro lado, se indica en inglés que no desean hablar con el oficial y eligen ejercer sus derechos constitucionales para permanecer en silencio y no brindar su consentimiento al oficial para registrar su hogar sin una orden judicial. El idioma principal de su persona lo pueden encontrar del otro lado de la tarjeta. Si la policía o el departamento de inmigración los detienen, simplemente pueden entregarles esa tarjeta sin decir
nada más. Entonces, ¿cuáles son estos derechos si el Departamento de Inmigración se presenta en su hogar? Lo primero que deben tener en cuenta es que si el Departamento de Inmigración o la policía toca la puerta, no deben de abrir inmediatamente. En cambio, primero deben pedirles a los oficiales que se identifiquen. No deben abrir inmediatamente. Pueden preguntarles, ¿son policías o del Departamento de Inmigración? Ahora, es posible que los oficiales no le hablen con la verdad. Por lo tanto, es importante preguntar a los oficiales si cuentan con una orden firmada por un juez. Si dicen que sí, pídanles que les muestren la orden. Pueden hacer esto deslizando la orden por debajo de su puerta, sosteniéndola contra una ventana o sosteniéndola para que ustedes puedan verla a través de la mirilla, que es el agujero en la puerta. Si el oficial les muestra una orden oficial, es decir, una orden firmada por un juez, y esa orden tiene la dirección y la fecha y el nombre de acuerdo con los datos, entonces sí deben abrir la puerta. En un minuto les enseñaré a reconocer una orden judicial. Si no cuentan con una orden judicial, pueden optar por mantener la puerta cerrada. Pueden deslizar la tarjeta de Conozca sus derechos por debajo de la puerta y decirle al oficial, solicito mi derecho al silencio y un abogado. Deben informar y llamar a su abogado de inmigración si tienen uno, su organización local de derechos a los migrantes o a un amigo o familiar ciudadano estadounidense para informarles lo que está sucediendo. ¿Cómo pueden saber si el papel que les muestra el oficial es una orden judicial? Una orden judicial puede tener un aspecto diferente dependiendo del tribunal que la haya emitido esa orden. O un tribunal, podemos decir, depende de la corte. Pero todos tendrán la palabra corte en la parte superior de la página y todos van a estar firmados por un juez. A la izquierda pueden ver un ejemplo de una orden firmada por un juez. Los oficiales de inmigración muy rara vez cuentan con una orden firmada por un juez. En cambio, lo que suelen mostrar es una orden de inmigración llamada Orden de Detención de Extranjero. Va a decir Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto les da la autoridad para detener a la persona nombrada en la orden, pero no les da permiso para ingresar a la casa, incluso si sospechan que la persona que buscan está en la casa. Recuerden que si el ICE no cuenta con una orden judicial, no tienen la obligación de abrir la puerta de sus casas. Si tienen una orden de arresto judicial, aún así no es necesario que abran la puerta. En cambio, la persona cuyo nombre aparece en la orden judicial puede salir de la casa. Esto protegerá a otros miembros del hogar que no estén incluidos en la orden judicial. Si cuentan con una orden judicial de registro, entonces deben abrir la puerta. Pero esto es muy raro. Entonces, ¿qué debe hacer si la policía o las autoridades de inmigración los detienen mientras conducen? Lo primero que deben recordar es que deben detenerse de manera segura. Permanezcan en el auto y coloquen las manos en el volante para que el oficial pueda verlas. Si necesitan buscar en su bolsillo o bolso o la guantera para obtener su licencia o registro, pídanle permiso al oficial para hacerlo primero para que no crea que están buscando un arma. Como conductores deben brindar su nombre y dirección, sin embargo, no necesitan responder ninguna otra pregunta, incluidas las preguntas sobre dónde nacieron o cuál es su condición migratoria. En cambio, pueden decirle al oficial que están ejerciendo su derecho a permanecer en silencio y mostrarle su tarjeta de Conozca sus derechos. La policía solo puede registrar su auto si ustedes le prestan su consentimiento o si tiene motivos fundados para creer que ustedes estuvieron involucrados en un delito.
pueden indicar claramente que no brindan consentimiento para un registro. Sin embargo, si la policía decide registrar su auto, no interfieren. Los pasajeros del auto pueden preguntar si se pueden retirar y luego pueden marcharse si es seguro hacerlo. Recuerda que reglas aplican en los puestos de control de migración y los puertos de entrada. En esos puertos de entrada hay reglas diferentes. Por último, es importante no facilitar documentos falsos, ni siquiera llevarlos con ustedes. Si los detienen, las autoridades de inmigración pueden registrarlos y el hecho de tener documentos falsos complicará su caso. Los agentes también pueden ordenarle que salga del automóvil en circunstancias específicas. Si le ordenan salir de su vehículo, usted también puede preguntar a la gente por qué se lo está pidiendo y luego obedece la solicitud. También puede declarar que no da su consentimiento para un registro de su persona o de su automóvil. Y si las autoridades de inmigración o la policía los detienen en público, de nuevo es importante recordar mantener la calma y no correr. Pregunten si quedan bajo arresto o si pueden marcharse. Si les dicen que no quedan bajo arresto y que pueden irse, márchense con calma. Si los detienen o lo arrestan, no se resistan. Las autoridades de inmigración o la policía no pueden tomarles las huellas dactilares a menos que los arresten. Recuerden que nunca deben facilitar documentos falsos. Si cuentan con documentos de inmigración válidos y tienen 18 años o más, por ley tienen la obligación de llevar sus documentos de inmigración consigo en todo momento. Y el último escenario que veremos es qué hacer si agente de inmigración llega a su lugar de trabajo. Muchas veces los lugares de trabajo tienen algunas áreas que se consideran privadas, como oficinas o la cocina de un restaurante, y otras áreas que se consideran públicas, como los comedores o un vestíbulo de sala de espera. Al igual que con su hogar, los agentes de inmigración necesitan consentimiento, es decir, que alguien les dé permiso o una orden judicial para ingresar a cualquier espacio que no esté abierto al público. Usted debe hablar con su empleador si ICE llega a su lugar de trabajo. Si ICE llega a su lugar de trabajo, usted siempre tiene el derecho de permanecer en silencio. ICE a veces pedirá a los trabajadores que se clasifiquen según su estatus migratorio. Usted tiene el derecho de permanecer en su sitio y no tiene que cumplir con estas solicitudes. Debido a que la ley exige que los adultos de 18 años o más porten un comprobante de que se han registrado, es importante que lleve sus documentos de inmigración consigo en todo momento. Si un agente de inmigración le solicita sus documentos y usted los tiene, debe presentarlos. Si no tiene documentos de inmigración, tiene el derecho a permanecer en silencio y a no responder ninguna pregunta sobre su estatus migratorio. Nuevamente se aplican reglas diferentes en la frontera, el aeropuerto o los puntos de control de inmigración. A partir del 7 de mayo del 2025, las personas necesitarán un documento de identidad reconocido por el gobierno federal para volar dentro de los Estados Unidos. Este puede ser un pasaporte de cualquier país, una tarjeta de residencia permanente o la Green Card o un permiso de trabajo. También se podrá usar una licencia de conducir o identificación estatal que cumpla con los requisitos del Real ID para volar. Sin embargo, no es necesario tener una licencia Real ID para conducir. Una licencia de conducir estándar sigue siendo válida para fines de conducción. Viajar con ella lleva cierto riesgo
especialmente para personas que tienen órdenes de deportación antiguas o antecedentes penales. Puede haber presencia de agentes de inmigración en aeropuertos y en el transporte público dentro de un radio de 100 millas de la frontera. En la diapositiva proporcionamos enlaces a información adicional para ayudarle a considerar las precauciones que puede tomar si planea viajar. Si le preocupa viajar, hable con un representante legal de confianza. Estas son algunas medidas que pueden tomar para prepararse. Revisen esta información y conozca sus derechos en caso de que un oficial les haga preguntas o se presente en su casa. Memoricen números de teléfono importantes, como el número de su abogado o de una organización comunitaria en la que confíen y de algunos familiares. Si los detienen o arrestan, es posible que solo puedan realizar una llamada telefónica, por lo que es importante memorizar los números de teléfono correctos. Si tienen un abogado, primero deben llamar a su abogado. Si no cuentan con uno, llamen a un familiar y pídanle que se comuniquen con un abogado lo antes posible. Piensen en un ciudadano estadounidense o alguien con una condición migratoria segura en quien confíen y que pueda pagar su fianza de inmigración para que los pongan en libertad si los llegan a detener. Es una buena idea hablar con esta persona con anticipación. En Massachusetts también tenemos una línea de ayuda directa estatal para denunciar actividades de control migratorio. La línea de ayuda directa es multilingüe y opera todos los días de 5 a.m. a 9 p.m. Cuando llame a esta línea, puede recibir recordatorios sobre sus derechos. También pueden enviar a personas de su comunidad para verificar lo que está sucediendo. Ahora, si lo arrestan o lo detienen, no firmen nada ni acepten la salida voluntaria sin consultar primero con un abogado. Asegúrense de consultar con un representante legal calificado y no confíen en lo que los oficiales de inmigración les dicen sobre sus derechos. No tienen la obligación de decirles la verdad ni de informarles todos sus derechos legales. Siempre tienen derecho a guardar silencio, llamar a un abogado familiar o recibir visitas de un abogado y comunicarse con su consulado si creen que su consulado puede ayudarlos. Si detuvieron a alguien que conocen, pueden usar el localizador de detenidos en línea en locator.ice.gov para que puedan ver dónde lo detuvieron. Necesitarán saber el país de nacimiento de la persona, así como su número de registro de inmigrante, ese es su número de identificación de inmigración, o su nombre completo. Si detuvieron a alguien, suele producirse un retraso antes de que la información sobre su ubicación esté disponible en el sistema de localización de detenidos en línea. Ahora, cuando las autoridades de inmigración deciden deportar a alguien, pueden optar por ingresarlo en un centro de detención de inmigrantes. Las autoridades de inmigración no detienen a todos los que están en proceso de deportación en la Corte de Inmigración. Si los detienen, muchas personas pueden ser puestas en libertad pagando una fianza. En ocasiones, las autoridades de inmigración establecerán un monto de fianza, una cantidad, pero ustedes pueden solicitar que el juez de migración revise la decisión sobre la fianza. Lo ideal es trabajar con un representante legal para preparar esta solicitud, ya que es posible que solo puedan pedirle al juez que revise el monto de la fianza una vez. Al solicitar la libertad bajo fianza, es importante demostrar que asistirán a las futuras audiencias judiciales ante la Corte de Inmigración y que tienen fuertes lazos familiares y comunitarios. La fianza se puede establecer por un importe de tan solo $1,500 estadounidenses,
pero muchas veces será por una cantidad superior. Si alguien que sea ciudadano estadounidense o tenga una condición migratoria, debe ir al Departamento de Inmigración para pagar la fianza. El sistema que vamos ahora a analizar es el tema del hecho de conocer sus derechos cuando se trata de los hijos y de su familia. Ahora, si ustedes son padres, tienen derechos como padres independientemente de su condición migratoria. En las interacciones con los oficiales de inmigración, por lo general, no tienen la obligación de facilitar información sobre sus hijos. Sin embargo, si ustedes son el cuidador principal de un niño, deberían comentarle eso al oficial de inmigración, ya que puede afectar la decisión de detenerlos. Si las autoridades de inmigración los detienen, usted tiene el derecho de hacer arreglos para el cuidado de sus hijos. Pueden solicitar una llamada telefónica adicional para realizar estos arreglos y preguntar cómo podrían ponerse en contacto con sus hijos. Si sus hijos están en el sistema de cuidado temporal o hay un caso en el tribunal de familia con respecto a sus hijos, ustedes también tienen derecho a participar en dichos procedimientos, incluso si los detuvieron o después de que los hayan deportado. La detención y deportación de inmigrantes no debe considerarse el abandono de sus hijos. Es útil prepararse como familia. Los representantes de Massachusetts elaboraron un paquete de consejos para familias inmigrantes, que está disponible en varios idiomas. Algunas partes también están disponibles en árabe. Boston Medical Center también elaboró un plan de preparación familiar que puede resultar especialmente útil para las familias con necesidades médicas importantes. Entonces, ¿de en qué consiste un plan de preparación familiar? Un plan de preparación familiar constituye una herramienta que puede ayudarlos a tomar decisiones informadas sobre cómo cuidar a su familia en caso de detención migratoria o deportación de un padre o una madre. Sirve de guía a la hora de tomar decisiones como quién quieren que cuide de sus hijos en su ausencia, planes para satisfacer las necesidades educativas, médicas y emocionales de sus hijos y en algunos casos planes para la reunificación con sus hijos. Estas son algunas medidas que pueden tomar para prepararse con anticipación. Revisen la información sobre qué adultos de confianza tienen permiso para recoger a sus hijos de la escuela. Díganle a la escuela que no desean que la información de su familia se incluya en el directorio para que se pueda proteger su privacidad. Registren el nacimiento de sus hijos en el consulado de su país de origen. Si sus hijos desean viajar, o mudarse a su país de origen podría ser más sencillo si sus nacimientos ya están registrados con el consulado. Soliciten pasaportes para sus hijos. Si sus hijos nacieron en Estados Unidos, soliciten un pasaporte estadounidense. Por lo general, ambos padres deben dar permiso para que un niño obtenga un pasaporte. Si tienen la custodia legal exclusiva, no necesitan el permiso de otro progenitor para obtener un pasaporte estadounidense. En Massachusetts, las madres solteras gozan de la custodia exclusiva a menos que un tribunal haya decidido lo contrario. Redacten una carta de viaje para permitir que sus hijos viajen fuera de Estados Unidos con un adulto de confianza. También deberían plantearse quién puede cuidar a sus hijos si los detienen o los deportan. Hay una serie de opciones que pueden considerar, que van desde informales hasta más formales. La opción más informal es simplemente hablar con un familiar que deseen que cuide a sus hijos o un amigo. También pueden expresar por escrito a esta persona de confianza cuáles son los deseos para sus hijos o qué va a suceder en un caso de emergencia. Esto no requiere ningún documento formal
pero no le otorga al cuidador ningún derecho legal para manejos con la escuela o el médico de sus hijos. Una opción más completa es completar una declaración jurada de autorización del cuidador. Con esto se otorga al cuidador su lección de derecho a tomar decisiones sobre asuntos médicos y la educación de sus hijos hasta 2 años. Usted no pierde derechos como padres y el documento debe ser firmado por el padre, la madre o ambos, 2 testigos, y se tiene que certificar. Hay un ejemplo de este documento en el paquete de Massachusetts llamado Consejos para Familias Inmigrantes. Otra opción es el formulario de autorización de agente temporal. Al igual que la declaración jurada de autorización del cuidador, esto le permite al cuidador tomar decisiones médicas y la educación, pero también agrega poder sobre las finanzas. Esto es válido solo 60 días, pero se puede renovar. Si es posible, ambos padres lo deberían de firmar y también debe ser firmado por 2 testigos y el cuidador. La opción más formal es solicitar la tutela ante un tribunal de familia. Si el juez del tribunal de familia nombra un tutor, ese tutor tiene la autoridad de ejercer los mismos derechos que los progenitores y lo hace en lugar de los progenitores. Es posible que un juez tribunal de familia no va a estar de acuerdo con su decisión de tutela. Entonces, consulten con un abogado de familia antes de pedirle a un tribunal de familia que tome medidas con respecto a sus hijos. Un último aspecto sobre la preparación. En caso de migración, es muy importante guardar todos sus documentos y en un lugar seguro. Esto puede incluir documentos de migración, pero también certificados de nacimiento, de su familia, pasaportes, registros de salud y más. Se recomienda realizar una copia de todos estos documentos y entregársela a una persona de confianza para que esa persona las guarde. También se recomienda tomar fotocopias de documentos importantes de inmigración, guardarlas en su correo electrónico o un dispositivo móvil para que se puedan acceder fácilmente cuando se necesite. Muchos documentos de inmigración tienen el número de identidad de ese migrante, también llamado como el número A o el número de registro del migrante. Este es un número importante que puede ayudarlos a identificar información sobre su caso. Algunos documentos pueden incluir otra información importante, como la fecha de su próxima audiencia o entrevista en la Corte de Migración. Estas fechas son muy importantes y si no se presentan en una audiencia en la Corte de Migración, puede que se ordene su deportación en su urgencia. Lo último que quiero compartir es información sobre quién está calificado para brindarle asesoría legal en su caso. Las leyes y políticas de inmigración cambian con frecuencia, por lo que es importante que comprenda cómo los cambios podrían afectarle. Procure reunirse con un representante legal calificado en migración para entender mejor sus opciones. No todos tendrán una vía para obtener un estatus legal, pero es bueno saber cuál es su situación. Solo los abogados con una licencia legal y válida y las personas en el gobierno federal reconocido como representantes acreditados pueden brindarles asesoría legal. Un representante acreditado es una persona que trabaja para una organización sin fines de lucro y que recibió una capacitación y un permiso especial del gobierno de Estados Unidos para brindar asesoría legal, aunque no sea abogado. Siempre tienen la opción de confirmar si alguien es abogado o representante acreditado. Pueden verificar la licencia de un abogado en el estado donde tiene licencia. Los abogados con licencia en Massachusetts deben registrarse en el Consejo de Supervisores de Abogados. Pueden visitar masbbo.org y buscar al abogado con su nombre para confirmar que tenga licencia. Pueden confirmar si una persona es un representante acreditado buscándola en la lista de representantes acreditados del Departamento de Justicia. Otras personas que no son abogados ni representantes acreditados, como notarios públicos o notarios, y personas que ayudan con interpretación o la preparación de impuestos, estas personas no están autorizadas a brindarles asesorías legales.
Si fueron víctimas de fraude por cualquier parte o alguien que afirmaba que tenía autorización para brindarles asesoría legal, pueden presentar una denuncia. Esto puede ayudar a proteger a otras personas y también puede ayudar a abordar su situación. Pueden presentar una denuncia a la Oficina de Fiscal General de Massachusetts. Si tienen una queja sobre un abogado, pueden presentarla ante el Consejo de Supervisores de Abogados de Massachusetts. Y si tienen un caso en la Corte de Inmigración, también hay un número de teléfono y un correo electrónico para denunciar el fraude. Entonces, ¿a quién puede acudir para obtener asesoría legal de inmigración que sea confiable? Existe una serie de organizaciones sin fines de lucro en Massachusetts que brindan asesoría legal gratuita o de bajo costo. Pueden utilizar el directorio disponible en maslrf.org para ubicar las organizaciones que ofrecen estos servicios en su área. Se les harán algunas preguntas de selección y luego se les facilitará una lista de organizaciones en su área. Luego, llamen a las organizaciones para tratar de programar una consulta. Si tienen un caso en la Corte de Inmigración, esta también les facilitará una lista de servicios legales. Si ustedes son residentes de Boston, la ciudad de Boston ofrece consultas gratuitas 2 veces al mes. Deben llamar para coordinar una cita. Finalmente, si se marchan de Massachusetts o están tratando de encontrar recursos para amigos o familiares en otro estado, también hay un directorio nacional de proveedores de servicios legales de inmigración. Y finalmente, puede tomar acción ahora firmando la petición de Mira. Puede mantenerse informado sobre cualquier cambio en la política de inmigración y conocer futuras oportunidades para tomar medidas y defender los derechos de los migrantes. Sabemos que parece que hay muchas cuestiones que no pueden controlar, pero hay medidas que pueden tomar para mantenerse a ustedes y a su familia a salvo. Esperamos que esta presentación les haya brindado algunos de esos recursos. También hay más recursos como un folleto de una página en el que se explican sus derechos, disponible aquí en nuestro sitio web. Muchas gracias.